Diálogo Directo. Saludamos y damos la bienvenida a Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Sempértegui, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Se han producido una serie de protestas por parte de estudiantes universitarios que rechazan la decisión del gobierno de reducir el presupuesto a las universidades, algo que, de acuerdo a la visión de los rectores, de los estudiantes y de muchos conocedores del derecho, es inconstitucional. El secretario de la CENESID ha señalado que no existe este recorte, que lo que pasa es que no hay la recaudación tributaria de la que se nutre el Estado para proveer de estos recursos y por lo tanto no existe un recorte, sino que no hay los recursos. ¿Qué decir frente a esta realidad que hasta el momento sigue inamovible por parte de las autoridades del Estado central? Doctor, buenas tardes, bienvenido a Pichincha Universal. Muchas gracias, buenas tardes. El acontecimiento que suscita una cadena de reclamaciones es la resolución del Ministerio de Finanzas de efectivamente reducir el presupuesto de las universidades. Es decir, hay un documento legal con esa reducción. Y claro, todas las voces han señalado que eso no podía ocurrir porque aún en el marco de un estado de excepción, la Constitución prevalece. Y la Constitución imperativamente señala la prioridad de salud y educación. Entonces, creo que es importante que se deshaga tal como se hizo el asunto, que es dejar sin efecto esa resolución del Ministerio de Finanzas y entonces sí que el Ministerio se abra a un diálogo con el sector universitario. Entendemos que hay una crisis, entendemos que se necesitan medidas extraordinarias, no somos ajenos a la necesidad de establecer una estrategia apropiada de corto plazo, pero tiene que dejarse sin efecto esa resolución del Ministerio de Finanzas. Doctor Sempértegui, según el titular de la CENESID, las universidades públicas pueden ajustar los departamentos de investigación, en especial desvincular personal administrativo. ¿Es viable hacerlo para enfrentar este recorte presupuestario? Bueno, una universidad que no realiza investigación científica, que no realiza vinculación con la sociedad y que se reduce meramente a impartir clases, deja de ser tal, deja de ser una universidad y se anula su potencial para aportar al desarrollo social. Siempre he dicho en estas entrevistas de la semana pasada que el testimonio del trabajo universitario de alta calidad está en los profesionales que han enfrentado en primera línea las demandas de atención durante esta pandemia. ¿Qué habría sido del país si no teníamos esos profesionales bien calificados? ¿Qué habría sido del país si no hubiese habido instalaciones de laboratorio de alta tecnología con expertos de alta calificación? Habríamos estado en una situación más desesperada todavía. De manera que eso muestra la importancia de la formación profesional de alta calidad, lo cual implica profesores de alta calidad. No se puede concebir una formación profesional de calidad sin profesores muy calificados. Y nosotros en las universidades públicas y en particular en la Central hemos hecho un esfuerzo muy significativo para mejorar las calificaciones de nuestros profesores. Todo con miras a tener una formación profesional de excelencia. Entonces, si se dice que sacrifiquemos esas líneas cruciales, bueno, la Universidad Central, el Consejo Universitario, la semana pasada, en una sesión larga, decidió restringir significativamente sus actividades de investigación. No solo eso, restringir significativamente algunas operaciones administrativas e incluso renunciamos a la adquisición de insumos de gestión administrativa y equipos. Y hemos optimizado el trabajo de los profesores. Pero esto tiene que ser temporal. No puede la Universidad Central renunciar a su integral desarrollo de manera definitiva. Esto tiene que ser una medida temporal. ¿Y por qué lo hizo el Consejo Universitario? Lo hizo para honrar la expectativa de nuestros alumnos, porque hemos detenido la matriculación y nuestros alumnos están en la incertidumbre, para honrar la expectativa de ellos, que pertenecen a hogares que necesitan que sus hijos sean educados. El Consejo Universitario ha establecido esta política, pero eso no significa que renunciamos
a la necesidad del presupuesto. Aún con estas decisiones, tenemos un déficit de más de 6 millones para operar en estas condiciones de restricción. Como usted ve, entonces, ¿esto qué requiere? Que se deje sin efecto el decreto por ser inconstitucional y que haya una apertura de las autoridades del gobierno y de finanzas para efectivamente analizar con seriedad y con rigor la situación de la educación superior en este momento y en el tiempo por venir. Ahora, ustedes han presentado un recurso ante la Corte Constitucional para que la Corte, que es el órgano máximo de control constitucional, le haga ver la inconstitucionalidad en la que ha caído la decisión del gobierno. Algo parecido hicieron las universidades cofinanciadas, porque ellas les adeudan no solo lo que ya les han recortado ahora, sino de meses anteriores, y ellos han pedido una acción de incumplimiento. ¿Ustedes qué acción han solicitado ante la Corte Constitucional? Las universidades públicas, porque hay un directorio de universidades, las universidades públicas están diseñando una estrategia legal para poder lograr que quede sin efecto esa resolución del Ministerio de Finanzas. Esa es una estrategia. La otra ha sido argumentar públicamente las razones que nos asisten para reclamar. Y bueno, creo que tenemos una importante adhesión ciudadana a nuestras razones. También ha habido posiciones críticas que dicen que la universidad gasta demasiado. Como rector de la Universidad Central, debo decir que la inversión en educación superior es una inversión reducida. Es menos del 1% del Producto Interno Bruto. Las universidades públicas ya arrastramos un déficit de presupuesto desde hace 5 años. No hemos tenido incremento del presupuesto. En el año 2020 empezamos ya con una reducción. Son más de 400,000 jóvenes alumnos. De manera que si se hace una prorrata per cápita del presupuesto disponible, es $3,000 por año. Por allí alguna persona que escribe en las redes dice que gastamos $3,000 per cápita por mes. Está equivocado. Es $3,000 per cápita por año. De manera que esa es una inversión muy modesta para la educación superior pública. No puede seguir deteriorándose la asignación de presupuesto para la educación superior pública porque eso margina de esta oportunidad a miles de jóvenes ecuatorianos. No puede el Ecuador permitirse el sacrificio de una generación. Eso va a ahondar las inequidades y va a crear una situación de permanente inconformidad social. Doctor Sempertegui, usted mencionó hace un momento que tomaron como decisión suspender el periodo de matriculación. ¿Está en peligro o corre peligro la central, al igual que otras universidades públicas, de cerrar sus puertas en algunas carreras, en todas? ¿Qué va a pasar si esta situación no se reversa, si ustedes no logran que se dé marcha atrás en esta decisión? Hemos suspendido el proceso de matriculación porque no podíamos abrir la matriculación en condición totalmente incierta. Si no estábamos seguros de poder pagar a los profesores, ¿cómo lanzamos un proceso de matriculación? Habría sido francamente irresponsable. Sin embargo, el Consejo Universitario, con su mira puesta en los estudiantes, en nuestros alumnos, tomó esta resolución la semana pasada de dejar en receso algunos componentes de nuestros procesos sustantivos con el propósito de abrir una expectativa para este semestre. Sin embargo, a pesar de eso, todavía tenemos un déficit importante que es necesario corregir. Pero como digo y subrayo, esto no significa que aceptamos la reducción presupuestaria. Reclamamos que quede sin efecto la reducción presupuestaria y nos aboquemos a discutir las condiciones para este semestre, sin perjuicio de que en el próximo año la reducción que se intenta ahora no se aplique también, porque eso sería tremendo, sería perpetuar la reducción. Entonces, esa es la estrategia en la que estamos inscritos. Todas las carreras de la universidad de manera transversal están afectadas por la medida, porque la medida tiene una direccionalidad precisa. Es a la nómina, es para no contratar profesores. Pero en la Universidad Central tenemos un segmento de profesores contratados porque es irremediable. Y voy a compartir esto con usted y con nuestros radioescuchas para que tal vez se comprenda mejor. Vamos a las carreras de ciencias de la salud. Nosotros formamos médicos, formamos enfermeras, obstetrices, licenciados en imagen, licenciados en laboratorio clínico,
en radioterapia, fisioterapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional. Los alumnos se entrenan en las unidades de salud en los hospitales. Allí desarrollan sus destrezas y consolidan su formación teórica y conceptual. Pero en las unidades de salud necesitan profesores tutores. ¿Quiénes son los profesores tutores en los hospitales? Son médicos y profesionales que trabajan en los hospitales. Ya tienen ellos un compromiso con su hospital de 8 horas. No pueden darnos a nosotros 8 horas. Entonces se comprometen con nosotros medio tiempo o tiempo parcial. Es decir, tienen una carga extra de trabajo para atender nuestras necesidades de docencia. Y por eso tenemos que contratarles y pagarles. Si no podemos contratarles y pagarles, entonces, ¿cómo sostenemos la formación de todos estos estudiantes en estas carreras profesionales? No es posible. ¿Han tenido acercamientos con el titular del CENESID en estos días? ¿Tienen alguna respuesta concreta? La semana pasada no, realmente fue una semana de tensión. No hemos tenido un diálogo todavía directo, pero estamos nosotros dispuestos a dialogar siempre y cuando el decreto o la resolución ministerial quede sin efecto porque es inconstitucional. Porque tal como está, consagra la reducción y la puede perpetuar. Si ahora se reduce, esto puede perpetuarse porque hay un decreto que reduce. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que quede sin efecto el decreto, nos aboquemos a discutir cómo financiar el resto del año hasta diciembre y comenzamos el año 2021 con el presupuesto con el que comenzamos el 20, al menos con el presupuesto que comenzamos el 20. Por allí van nuestros planteamientos a favor de la educación superior, de las oportunidades de opción profesional para miles de jóvenes ecuatorianos. Tenemos que recibir ahora mismo miles de jóvenes bachilleres en los cursos de nivelación. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo que no está financiado por la CENACYT como era antes. Ahora financiamos con nuestro presupuesto. Pero para ofrecerles a los jóvenes bachilleres el curso de nivelación necesitamos contratar profesores. Y si el decreto dice que no contratemos, entonces, ¿cómo ofrecemos a los bachilleres los cursos de nivelación? Mire usted entonces como sí tenemos razón. Así es, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por la explicación, la información que nos ha compartido. Se nos agotó lamentablemente el tiempo para la entrevista, pero le agradezco muchísimo por su tiempo y por esta información que hemos podido transmitir a través de Pichincha Universal. El doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, con nosotros. Muy amable. En Punto Noticias, la noticia vive.